únicos que podemos limitar a Dios somos nosotros. Lo único que puede limitar a Dios es nuestro corazón. Pero si tu corazón y el mío se unen al corazón de Dios, Dios hace cosas. Nosotros los seres humanos trabajamos por impulsos, trabajamos en base a emociones, trabajamos humanamente hablando en base a metas, a planes que diseñamos, que escribimos, que perseguimos. Pero dile a tu vecino, Dios trabaja en base a propósitos. Amén. Dios trabaja en base a propósitos. Y usted es el resultado del propósito de Dios. Dije, tú eres el resultado de un propósito divino. La semana pasada estuvimos hablando que el Espíritu Santo nos ha introducido al reino de nuestro Padre. Y ya usted por la fe está introducida e introducido en el reino de Dios. Amén. Ese reino es espiritual, ese reino tiene principios, ese reino tiene reglas, ese reino tiene leyes. Amén. Si conocemos las leyes del reino de Dios, las leyes de la palabra, vamos a recibir grandes beneficios. Pero una vez que somos introducidos en ese reino, usted no solamente aprende carácter, aprende acerca de lo que significa ser un cristiano verdadero, de lo que es la naturaleza de Dios en ti, sino que hay también en el reino de Dios una realidad urgente que usted y yo tenemos que aprender. Y yo sé que ya usted lo sabe, pero hoy quiero refrescarlo y quiero decirte a ti que el Espíritu Santo está introducido en el reino para dos cosas. Número uno, para que usted conozca a Dios, y número dos, para que usted entienda la realidad del conflicto espiritual en el cual la iglesia está librando. Porque el Espíritu Santo nos quiere enseñar acerca de la guerra espiritual. Amén. Estamos librando una guerra espiritual. Dígale a su vecino, estamos librando batallas, una guerra espiritual. Nunca antes en el mundo ha habido tanta actividad demoníaca como hoy en día, porque estamos en los últimos tiempos. Pero a pesar de toda la lucha, de la brega, de la oposición, de las tinieblas y de lo que el adversario y enemigo de tu alma está fraguando y tratando de hacer y de detener la obra de Dios, el Espíritu Santo está en nuestro corazón para enseñarnos la realidad de la batalla espiritual. Amén. Y vamos a tomar algunos puntos. Vamos a la palabra, al libro de Lucas capítulo 11. La armadura de Dios. El Espíritu Santo a través de la palabra nos va a enseñar qué significa la armadura, cuáles son los beneficios de la armadura, por qué el apóstol Pablo habló de la armadura. La armadura no es solamente una metáfora, la armadura representa una realidad y una cosmovisión espiritual. El apóstol Pablo, mientras estaba preso en Roma, él estuvo aproximadamente 2 años pasando casa por cárcel. Eso no es nuevo, esa ley es vieja. La casa por cárcel la inventaron los romanos. A través de la legislación y la ley romana, ellos inventaron la casa por cárcel. Y estando ahí el apóstol Pablo durante 2 años, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, él veía cómo había un cambio de guardia. Un soldado venía a relevar otro soldado y estaban a pura entrada donde él estaba ahí, privado de libertad. Y posiblemente me imagino a Pablo viendo a los soldados, viendo las partes de dicha armadura, la espada, la jabalina, el escudo, los armazones y todos los implementos de ese soldado. Y el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a escribir y a enseñarle a la iglesia de los Efesios acerca de la realidad de la guerra espiritual que estamos librando los creyentes. Y la armadura no es solamente para que usted diga, me pongo la armadura todos los días. No, la armadura ya está puesta. Desde el momento que usted vino a Jesucristo y camina en el orden de Dios, la realidad de la armadura ya está en usted. Lo que usted tiene que declarar, aleluya, es la manifestación y la provisión que hay detrás de cada parte de la armadura. Y vamos a iniciar leyendo un texto de Lucas capítulo 11,
versículo 22, donde dice: pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. Aquí está hablando el Señor Jesús. Está hablando de una realidad espiritual, de un conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre el orden delegado, el orden y la autoridad del reino, y le ata, le quita todas sus armas. Amén. Le quita todas sus armas que confiaba y reparte el botín. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el botín de Satanás? Las almas. La Biblia dice que el adversario es el cautivador, es el carcelero de las almas, y que a él no le place nunca libertar a las almas. Están cautivas. Una persona sin Jesucristo es un encarcelado, es un preso espiritual, y el Señor llama a la iglesia para ganar las almas, evangelizarlos, ministrarlos, desatarlos, amén, romper sus prisiones y revelarles la verdad de Dios. Dile a tu vecino: hay una realidad, hay un conflicto espiritual, y el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Oye esto: la armadura, por un lado, nos revela la provisión, porque la armadura se divide en 6 partes, no en 8 ni en 9. 6 partes tiene la armadura. ¿Y cuál es el número que representa al ser humano? Ya conmigo, es el 6. El 6 representa al número del hombre, porque el 6 representa las limitaciones, las imperfecciones, y el número 7 representa las perfecciones de Dios. Entonces, Dios proveyó por el Espíritu Santo y la palabra la realidad y la provisión de la armadura como 6 realidades que se cumplen en la vida del creyente. Amén. La armadura no solamente nos habla de una provisión de Dios, sino de la realidad del conflicto espiritual. Interceda usted o no, reprenda usted o no, hay enemigos que te acechan. Dije: hay enemigos que te acechan. Hay enemigos que no quieren tu victoria. Hay un enemigo invisible que no quiere tu sanidad, ni tu restauración, ni tu éxito. Él quiere tu ruina, él quiere tu perdición, él quiere tu destrucción, y él trabaja con ahínco día a día para tratar de que tú te salgas del plan y el propósito de Dios. Pero si usted entiende lo que es la guerra espiritual, cómo tenemos que orar de manera ofensiva y defensiva, amén, como vimos ayer a la Cele jugar. Si usted notó, la Cele no jugó de manera defensiva, sino de manera ofensiva, y al ser ofensivo en su ataque vino ese gol. Por eso pasamos, amén, al mundial. Si pasamos esto a lo espiritual, la iglesia tiene que comenzar a avanzar, tiene que comenzar a una ofensiva, amén, violenta en el espíritu. Dile a tu vecino: hay que dejar de ser pasivos. Amén, porque un agua estancada, el agua se pone mala. Pero el agua que está limpia, fresca, siempre está corriendo. Amén. Pregúntale a tu hermano: ¿cómo está tu agua? ¿Estancada o está fluyendo? ¿Es agua limpia? ¿Es agua que es cristalina? ¿O es agua que ya huele mal? La guerra espiritual debe de llevarse a cabo desde la perspectiva de la redención. ¿Qué significa esto? La guerra espiritual existe, es una realidad. Jesús libró todos los días de su ministerio guerra espiritual, y el 40% del ministerio de Jesús tuvo que ver con echar fuera demonios. Esto implica guerra espiritual. Si entendemos que libramos una batalla espiritual desde la óptica de la redención, o sea, desde la óptica de la victoria de Dios, ya Dios ganó la guerra, pero usted y yo libramos batallas. Dije: ya el Señor ganó la guerra. Dije: ya Él ganó la guerra. Pero el diablo se rehúsa. Él dice: no, yo no puedo aceptar esta derrota. Pero ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Pero lo que usted y yo estamos librando se llaman batallas. Es lo que Pablo llama la batalla de la fe. Amén. La batalla de la fe. ¿En qué atmósfera se manifiesta Dios como guerrero? ¿Por qué la Biblia dice: Jehová, varón de guerra? Si no hay guerra, si no hay conflicto, si no hubiera guerra espiritual, ¿por qué Dios se llama varón de guerra? ¿Por qué uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos?
o el Yud Hei Vav Hei Shebaot, Jehová de los ejércitos, porque existe inminentemente, espiritualmente, una batalla que estamos librando. Amén. Oye esto, desde la cuna hasta la tumba, el ser humano y el creyente enfrenta una lucha sin fin. Si no es una cosa, es otra, pero estamos en batalla espiritual. Digo, amigo, batalla espiritual. La armadura de Dios se divide en 6 partes. Pablo, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos dice en Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, nos dice 11 cosas, Vamos a hablar la primera de ellas. La primera de ellas tiene que ver con la orden del soldado. Los soldados son personas que antes de entrar a la academia militar pasaron por un proceso de aprendizaje, de entrenamiento. Antes de la academia, el soldado era un civil. Pero el momento que la persona dijo, voy a ser enlistado en una academia militar, comienza a recibir una formación. Amén. Y en esta formación, lo primero que se le trabaja se llaman 3 cosas. Diga conmigo: valor, carácter y obediencia. ¿Qué es lo primero que el Padre trabaja en nuestra vida espiritual? Porque estamos en la academia de Jehová de los ejércitos. Que seamos gente fuerte, gente valiente, gente valerosa, gente de obediencia, gente, aleluya, de avanzada. Amén. ¿Cuántos son gente de avanzada? Hay una orden del soldado, hay una orden que se le da al soldado. ¿Y quién puede leerme Efesios capítulo 6, versículo 10? Aleluya. Si está muy alto el micrófono lo pueden bajar, pero ¿cómo se oye? Efesios capítulo 6, versículo 10. En el año 1991, un gran líder en el campo de la guerra espiritual dijo lo siguiente: si usted quiere tener éxito en la guerra espiritual, antes de esforzarse por conocer a tu enemigo, primero conoce a tu Dios. En otras palabras, tenemos que estar impactados de Dios y conscientes del adversario. Pero la gente que libra guerra espiritual, que echa fuera demonios, a veces es lo contrario. Se van más a los chamucos, se van más a los demonios y todo lo viven satanizando. Ven demonios hasta por debajo del tapete. Tenemos que tener un equilibrio. Digo conmigo, un equilibrio. Y Pablo, antes de adentrar a la iglesia en este conflicto espiritual, le dice: detente y enfócate en Dios. Enfócate en el poder de Dios, enfócate en la promesa de Dios, enfócate en la grandeza, en la gloria, en la majestad, en la soberanía, en el amor exuberante de tu Padre, y luego entenderás lo que es guerra espiritual. Amén. Dile a tu hermano: enfócate primero en Dios. Porque Pablo, antes de adentrarnos al conflicto cósmico, a ese conflicto espiritual, le dice a la iglesia en Efesios 6, 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la guerra espiritual, diga conmigo, es un choque de poderes. Es un choque entre 2 mundos, 2 realidades, la luz y las tinieblas, el Creador y una criatura rebelde llamada Satanás, que en la eternidad pasada se rebeló contra la majestad de Dios y cayó y se convirtió en un esbirro y enemigo de todo lo que es reino de Dios. Satanás en la eternidad pasada quiso destronar al Verbo de la gloria. El problema de Lucifer no era en contra de Jehová, porque el diablo no quería destronar a Jehová, quería sentarse al lado de Jehová. Si usted lo lee en Isaías capítulo 14, del verso 12 en adelante, el problema de Satanás era en contra del Verbo de Dios. Porque ¿quién es el único que está a la diestra de Dios? No son ángeles, no son querubines, es el Verbo de Dios, el Cristo de la gloria. Subiré a lo alto, pondré mi trono junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Y como él no pudo derribar al Verbo de la derecha de Jehová, ahora su misión es destronar a Dios
del corazón de los seres humanos. Amén. Por eso Pablo dice, antes de que entres a la batalla, antes que entres a la guerra, métete en la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios, llénate de la promesa de Dios, llénate de la cobertura de Dios, llénate de las promesas de Dios que son en el sí y en el amén. Llénate de la gracia y del favor de Dios. Abastécete. Porque la guerra espiritual es desgastante. Cuando libramos batallas, nos cansamos. ¿Aló? Cuando libras batallas espirituales, porque se levantará problemas en tu casa, situaciones personales, situaciones en la congregación, y a veces el enemigo usa una campaña de desgaste para anularnos, desenfocarnos, desanimarnos. Y Pablo te dice, por lo demás, o finalmente, hermanos míos, abastézcanse en el Señor. Abastézcanse del Señor, dice otra versión. ¿De qué tenemos que abastecernos? Diga conmigo, de su palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Diciendo, escrito está. Amén. Hablando la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer? Tienes que declarar la palabra de Dios. Abastécete del Señor. Y luego dice, y en el poder, ¿de qué? De su fuerza. La primera orden del soldado es, entrénate. ¿Qué te dice el Padre en esta noche? Entrénate, capacítate, crece. Toma las armas espirituales. Vence en mi nombre. Amén. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga conmigo, fortaleza, poder y fuerza. Son tres sinónimos intercambiables que revelan una transferencia espiritual que te posiciona a ti en Cristo para que puedas librar la batalla espiritual en el nombre de Jesús. Fortaleza. La fortaleza, diga conmigo, es poder y es fuerza para caminar. Amén. Es poder y fuerza para caminar. Veamos el ejemplo del profeta Elías. Él, cuando venció a los profetas falsos de Baal, él inmediatamente huyó porque recibió una sentencia de muerte. Jezabel escribió una carta y le dijo, profeta Elías, así como usted me hizo a estos profetas míos, así yo voy a hacer en contra tuya. Lo maldijo, porque Jezabel maldijo por sus dioses. Vea el conflicto espiritual que estaba librando el profeta Elías, que él inmediatamente huyó y caminó 40 días rumbo a Horeb. Y en el trayecto estaba cansado, estaba sentado, estaba desanimado, estaba triste, no sentía propósito, no tenía sentido su ministerio, había perdido el norte, había perdido el rumbo ministerial. El profeta del fuego, el hombre que vivía en la presencia de Dios, el hombre que hacía un chasquido y caía fuego, y las palabritas de una diabólica lo hizo huir. ¿Me estoy explicando? Un hombre que vivía en una dimensión conectada con Dios huyó. Ahora nosotros, que a veces no cumplimos ni con el mínimo de la oración, que son 60 minutos, porque el mínimo para vencer son 60 minutos. Después de ahí, más adelante, es otra cosa. Y en medio camino estaba él sentado, deseando la muerte, dice la palabra de Dios, y se le presentó un ángel y le coció una torta. Aleluya, me imagino que esa torta sabía rico. Receta angelical. Y esta torta era comida de ángeles, porque vea qué alimentazo que esa torta le sirvió a él para que caminara un montón de días más, hasta que se encuevó y se metió en una cueva, como nos pasa a nosotros, que estamos encuevados, que estamos en aislamiento. Y viene la voz de Dios y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás metido en esta cueva? Tú no perteneces a este hoyo, a este orificio. Sal de aquí. Sal de aquí. Y él salió, porque siguió a Dios. ¿Qué te dice el Padre? Fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Si sucumben tus fuerzas naturales, aquí están las mías. Si tus manos ya no pueden sostener, hijo, hija, aquí están mis manos que te sostienen. Aleluya. Diga conmigo, poder.
La segunda cosa que tenemos que entender en esta guerra espiritual, que el Padre a través del Espíritu nos ha permitido introducirnos. Número uno, el poder tiene que ver con el dominio. El dominio es un diseño original que está en la estructura genética del ser humano. Dios le dijo a Adán y a Eva: enseñoreen y dominen, ejerzan dominio sobre toda la creación, tengan todo bajo control. Pero ¿cómo se come esto en la gracia? ¿Cómo se come esto en nuestro diario vivir? ¿Cómo se come esto en nuestra existencia, en nuestro aquí y en nuestro ahora? Diga conmigo: dominio. Y esto significa soberanía sobre todo. Significa Dios controlando a través de ti. En otras palabras, lo que desea el Padre es que nosotros nos convirtamos en una extensión de Él aquí en la tierra. Que seamos sus representantes, sus embajadores. ¿Qué es un embajador? Diga conmigo: alguien que ha sido revestido de una autoridad para representar a su gobierno en tierras extranjeras. ¿Qué te ha dado Dios? Poder y autoridad para representarle a Él en este mundo. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Fortaleza, poder y diga conmigo: fuerza. La fuerza es la capacidad de usar la potencia de manera sabia y prudente. Es usar la potencia divina de manera sabia y prudente. Aleluya. Digo mío, capacidad. Amén. Digo mío, capacidad. Hay gente que le teme al diablo. No le huya al diablo, vénzalo, repréndalo, échelo fuera de su vida. Usted no tiene que huir del enemigo, el enemigo tiene que huir de usted. Diga, tiene que huir de usted. Vaya a Efesios capítulo 3, versículo 16. Vea todo lo que estamos diciendo. Todavía no estamos tocando las partes porque quiero que esta introducción quede clara, maciza, precisa y concisa. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 16: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Aleluya. El ser fortalecidos. Esta palabra fortalecidos significa dosificados. Aleluya. Con poder. ¿En dónde? En el hombre interior por su espíritu. La guerra espiritual no se entiende en un lenguaje natural, sino desde una perspectiva y un lenguaje espiritual. Amén. Dile a tu vecino: tú has recibido una impartición en tu hombre interior por el Espíritu Santo. Amén. Porque los tratos de Dios es con tu espíritu. Y vayamos ahora a Colosenses 1:11. Y vemos otra vez al apóstol Pablo usando las mismas metáforas, los mismos verbos. Gloria al Señor. Dice la Escritura: fortalecidos con todo poder, con toda clase de poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia. Me gusta más como dice el griego. El original griego dice: para toda resistencia revolucionaria. Porque la expresión hupónome en el original griego, que puede traducirse como paciencia, como un pasivo, pero en realidad tiene que ver con un activo. ¿Sí? Es un aguante tenaz. Aleluya. Es una resistencia revolucionaria. No es aguantar pasivamente ahí como cuando un boxeador le da a otro, ¿verdad?, galletazos. Digo, amigo, resistencia revolucionaria. Algo que revoluciona, que trasciende, que marca, que rompe, que avanza. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, resistencia, aguante o resistencia revolucionaria. ¿Y qué más dice la Reina Valera 60? Longanimidad. Es una palabra que muchos no la entienden, que simple y sencillamente significa soporte o largura de ánimo. Amén.
Longanimidad significa eso, soporte o largura de ánimo. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un buen soporte? Aleluya. ¿Cuántos tienen un buen soporte? Ahora vayamos a 2 Timoteo 1:7. Mi amado hermano, de nada sirve que usted tenga toda la armadura que Dios le dio si no tienes un corazón dispuesto a luchar. Dije, de nada sirve unción si no tiene la capacidad de ministrar la unción. De nada sirven dones del Espíritu si no hay un fruto del Espíritu que lo sostenga. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y sabe usted que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos? Lea Apocalipsis 21:8. ¿Y qué es un cobarde? El que retrocede. ¿Qué es un cobarde? El que retrocede. ¿Qué es un cobarde? El que siempre pone excusas. El que siempre dice, no puedo, cuando Dios dice, sí puedes. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Poder. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Saque fuera toda cobardía. Saque fuera toda excusa. Porque la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Qué fuerte eso. Eso dice Apocalipsis 21:8. Oiga, ni los ávaros van a entrar al cielo. Ni los ávaros. ¿Qué es un avaro? Aquella persona que nunca honra a Dios, que no es un dador, no entrará al cielo. No, lea la Biblia, ahí está. Qué fuerte eso. Yo cuando leí ese texto hasta que se me paró la peluca, como dicen popularmente. Qué fuerte. Ahora vayamos, mis queridos, a Efesios 3:20. Gloria a Dios. Estamos en la introducción apenas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, aleluya, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, amén, que actúa en nosotros. Gloria a Dios. Todo en el reino de Dios se mueve por la fe. Dije, todo en el reino de Dios se mueve por la fe y se mueve en la dimensión profética. Dije, todo en el reino de Dios se mueve por la fe y bajo una dimensión profética. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cómo se llamaba el personaje que estaba en una cueva guardando unas libritas ahí de arroz, de frijolitos, que Dios le dijo, varón valiente y esforzado? ¿Ah? Muy bien, Gedeón. Ok, vamos a Gedeón. Gedeón era un hombre temeroso, era un hombre que tenía aproximadamente 20 años de edad, que estaba sufriendo el flagelo, la esclavitud por parte de enemigos de Israel. Él nació en cautividad, él no conocía la victoria, ni el progreso, ni el éxito. Él desarrolló y creció en base a la derrota, en base a los aires de miseria, de ruina y pobreza. Él no conocía la grandeza, ni la provisión, ni la bendición de Dios. Léalo en el libro de los Jueces. Pero de repente se le apareció un ángel y le dijo, ¿cómo está Gedeón? Debilucho, flaquenco, débil, don nadie, don fracasado. El ángel pudo haberle dicho a Gedeón todo eso porque era la verdad, ¿cierto? Pero la Biblia dice que ese ángel le llamó de manera diferente. Le llamó hombre valiente y esforzado. ¿Era valiente? No. ¿Era esforzado? Tampoco. Pero el ángel trajo una vislumbre profética del mañana de Gedeón sobre su presente. El ángel trajo desde la eternidad una vislumbre del mañana de Gedeón, para despertar en él
su llamado. Y Dios quiere, mi querido y mi querida, que tu llamado se despierte. Que tu llamado en Dios se active proféticamente en el nombre de Jesús. Y yo me imagino a Gedeón: Ángel, yo, esforzado y valiente, si estoy aquí oculto, si estoy aquí guardando el último puñadito de arroz y frijoles. Pero Dios le dijo: varón valiente y esforzado. El ángel trajo el futuro profético de Gedeón sobre su presente. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo habla el cielo de ti? Ve otra vez, vamos a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo te mira el mundo? ¿Cómo te miran tus familiares? ¿Cómo te mira tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tus amigos de la carne? ¿Cómo te mira el barrio? ¿Te mira como doña Grace? ¿Te mira como Roberto? ¿Te mira simplemente como Katia? ¿Te mira simplemente como Marixa? ¿Aló? ¿Te miran como el gruñón, el fulanito de tal? Como a Jesús, que en su barrio le decían el hijo del carpintero. ¿Aló? Ahí va Jesús, el hijo de José, el hijo de María. Porque eso hace la religión. La religión no ve el propósito. La religiosidad no ve la unción. La religiosidad solamente mira y demarca tu defecto. Pero la unción profética, tu destino profético, te conecta con el trono de Dios y con tu asignación. Amén. ¿Estás recibiendo? Aun cuando en la carne, Pablo dijo una vez: yo a nadie conozco según la carne, ni a Jesús lo conozco según la carne. Porque en la carne está la etiqueta del hombre. En la carne está la etiqueta del pecado. Está el flagelo de nuestras debilidades. Pero en tu espíritu está el diseño de Dios. Y está tu asignación profética. Por eso Pablo nos dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué hizo el Señor? Revolucionó a Gedeón. Despertó en Gedeón una capacidad y un potencial que estaba dormido. Y en usted hay un potencial que está dormido, que el Señor lo está despertando. Dije, en ti hay un potencial extraordinario que el Señor está despertando para que sea usado para su gloria y para su honra. Y déle ese fuerte aplauso al Señor, porque es para Él. Y luego el apóstol Pablo nos dice que Dios es capaz de hacer todo, de cambiarlo todo, de transformarlo todo, de revolucionarlo todo. Él cambia, transforma, hace nuevas a las personas, hace nuevos a los seres humanos. Pero dice el texto que Él cambia todas las cosas, amén, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dile a tu vecino: Dios va más allá de tu medida. Dile a tu hermano: Dios va más allá de tu medida. Porque nosotros juzgamos a la gente en base a sus merecimientos, pero Dios, aleluya, llama en base a sus propósitos, a sus planes maestros y supremos. Nosotros juzgamos, criticamos y señalamos en base a miramientos, en base si se lo merece o no se lo merece. Pero Dios no nos llamó porque lo merezcas o porque yo lo merezca. Nos llamó por su amor y me llamó y te llamó por su gracia. Simplemente porque a Dios le dio la regalada gana escogerte, marcarte, llamarte, bendecirte, aleluya, restaurarte, transformarte, porque a Dios le dio la gana. Punto. Esto es soberanía. Amén. Esto es soberanía. Hay gente que quizás no da pero ni una peseta por usted, pero el Padre dio la sangre de su Hijo. Porque la gente solo se enfoca en tu defecto, pero Dios se enfoca en su plan en ti. La gente juzga en base a la apariencia, pero Dios ve el corazón. La gente ve lo que te hace falta, aleluya, pero Dios ve su gracia en ti. ¿Me estoy explicando? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dile a tu vecino: dale libertad
a la autoridad, al gobierno y al poder espiritual de Dios dentro de ti. Y oye esto, una vez que tú seas fuerte interiormente, tendrás la capacidad de echarle mano a la armadura. Hay gente que dice, me pongo la armadura, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me pongo las sandalias. Oh Señor, me pongo las sandalias del Evangelio. Y las sandalias significa la disposición para predicar el Evangelio. Si yo no predico el Evangelio, no se hace eficaz esa sandalia, aunque usted no lo crea. Oh Señor, me pongo el yelmo de la salvación y tengo pensamientos de culpa, de condenación, cuando ya no hay sentencia ni condenación para los que están en Cristo. ¿Me estoy explicando? Una vez que seas fuerte interiormente, tendrás la capacidad de echarle mano a la armadura de Dios. Oye esto, de nada sirve una armadura poderosa en ti si tú como soldado no tienes un corazón para luchar. ¿Cuál ha sido la diferencia entre los soldados ucranianos y los soldados rusos? Los soldados rusos fueron enviados a pelear. Los soldados ucranianos pelean porque hay un propósito. Dije, hay un propósito. Hay un propósito. Y ellos toman las armas todos los días porque en ellos hay un propósito. Liberar mi tierra de la invasión extranjera y cuidar a mi familia. ¿Qué pasaría si todos nosotros tuviéramos esa perspectiva espiritual apasionada como lo tienen esos soldados ucranianos? Ya hubiéramos ganado todo Heredia para Cristo. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? De nada sirve armadura, de nada sirve poder, de nada sirve dones si no tienes un corazón para luchar. Diga ay. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es un corazón guerrero? ¿Es un corazón que lucha? ¿Es un corazón apasionado? Vea cuántas sillas vacías. ¿Hace cuánto te topa la gente? Mire, ¿por qué no he vuelto a la iglesia? Llame, escríbale a alguien. Mire, no te he vuelto a ver. ¿Qué pasa contigo? Ah, no, eso le toca al pastor consolidar. No, todos nosotros somos familia. Somos familia buenas nuevas. Y todos tenemos que importarnos la salvación de las almas. Amén. 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 Y vamos a aterrizar aquí. Ya el tiempo se fue. La orden del soldado, número 1, es llenarse de Dios. Es conocer a Dios por su palabra. Número 2, el enemigo del soldado. Tu guerra y tu lucha no es contra carne ni sangre. Dije, no es contra ningún ser humano. Dije, no es contra ningún ser humano. Una vez había una persona que estaba orando, Señor, que tu juicio caiga sobre fulanita de tal, Señor, que tu ruina, que las trompetas del apocalipsis, que las copas de la ira caigan sobre fulanita de tal. Así oraba. Y yo le dije a esta persona, usted está orando de manera incorrecta. Eso es diabólico. Eso se llama hechicería. Son oraciones hechiceras. Es que se lo merece, me hizo daño, me lastimó. No, la Biblia dice que tu guerra, que tu lucha, que tu combate no es contra carne ni sangre. Usted tiene que ir a la raíz de la causa, ir al mundo espiritual y atar a los demonios que usaron la carne de esa persona para herirte y lastimarte. Mi amado hermano, ¿por qué se divide una iglesia? Ay, es que entraron espíritus de división. Aquí pueden entrar 1.000.000 de demonios de división. Pero si esos demonios no tocan la carne de alguien, no hay división. Porque siempre Satanás va a usar la carne de alguien para traer infección, contaminación. ¿Aló? Porque así es. Tu lucha no es contra tu suegra. Tu lucha no es contra el hermanito que te cae mal. Tu lucha es contra seres incorpóreos en el mundo espiritual de maldad. Contra espíritus malos. Y tu guerra espiritual, tus oraciones no tienen que ir dirigidas ni aún contra la bruja.
ni la hechicera, sino contra los demonios que usan a ese brujo y a ese hechicero. Si usted ata a los demonios del brujo y del hechicero, ese brujito, esa hechicera no puede hacer nada. Es una dulce gatita, es un dulce gatito. ¿Aló? Porque lo que trae mal es lo que la gente detona. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Amén. Sino contra Satanás y sus demonios. Lo dejamos hasta ahí. Póngase sobre sus pies. La próxima semana vamos a seguir con este tema. Y vamos a descubrir cuán mal hemos estado orando. Hemos estado tan enfocados en Satanás y los demonios que nos hemos perdido de la perspectiva y de la gloria de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Tenemos que estar impactados de Dios, pero conscientes del enemigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítenos, Señor, ser capacitados, ser despertados, ser entrenados, Señor, en el nombre de Cristo, para ser soldados efectivos en esta guerra espiritual. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos llenes de tu gloria, que nos llenes de tu santa presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Queda, mi amado querido, la bendición de Dios. Y se me olvidó las ofrendas. Gloria a Dios. Toma tu ofrenda, toma tu diezmo con acción de gracias y siémbralo en el alfolí del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hacerlo diferente, hermano. Pase al frente usted. Ven, hermana, quédense aquí. Pase usted siempre. El orden bíblico es ese: que usted venga al frente y siembre. Gloria a Dios. Salga de su silla y venga y siembre en el alfolí del Señor. Vamos a volverlo a hacer así como así se hacía antes. Gloria a Dios. Bendiciones.